En este video, amigos, vamos a ver cómo en cierta vez una intervención a nivel internacional, Correa prácticamente le dio una lección a una, como le decimos nosotros, pautera internacional. Este caso era una periodista llamada Ana Pastor, y donde le decía el número de realidades que tiene la prensa, tanto como nacional e internacional, los que han sido también, voy a ser claros, han sido también los cómplices de que nuestra sociedad viva o esté como esté, porque manipulando la información, la opinión pública, hacen creer a las personas de que muchos de los gobiernos que ahora mismo están, muchos gobiernos progresistas, son gobiernos que están dañando a la sociedad, apoyando muchas de las veces a esos gobiernos de derecha, que cuando, o neoliberales, que cuando llegan al poder, lo único que muestran es una total devastación en los recursos públicos, en el sector público, y después simplemente se quedan como si nada, como que no ha pasado nada, y continúan en su proyecto a seguir apoyando a los a estos gobiernos, a estos intereses que por lo general son de los mismos. Así es, amigos, continúan apoyando a estos sectores neoliberales que sí, que lo único que es retrasan al país. Lo podemos ver como un claro ejemplo, y es muy fuerte y marcado en nuestro país, especialmente con dos medios de comunicación aquí en nuestro país, que los cuales lo que hacen es siempre es dándole a, a la derecha, perdón, a la izquierda, tratándole de demostrar que fue lo peor que le pasó al país. Pero, perdón, si ponemos ahora en la balanza cuál ha sido uno de los peores gobiernos que ha tenido en los últimos, pongámoslo, en los últimos 15 años el Ecuador, créanme que la revolución ciudadana, que el gobierno de Correa, los juntan al gobierno de Moreno, al gobierno de Lasso, al gobierno de Noboa, y la revolución ciudadana se lleva el peso total de ser uno de los mejores gobiernos, amigos, uno de los mejores gobiernos. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué no tres gobiernos si no han podido superar a una administración de la izquierda que fue de Rafael Correa? Si no, ustedes díganme en qué área mejor ha podido progresar los últimos tres gobiernos. En nada. Y es por eso de que hasta el momento ellos tienen ese poder político muy fuerte. Pero la prensa no lo quiere admitir. Porque, como vamos a escuchar también aquí, el dueño de la prensa por lo general es dueño de la verdad. Para él. O sea, lo que él piensa es lo que la gente debe pensar también. Su ideología política debe empezar. Así esté dañando a la sociedad. Así es, amigos. Bueno, vamos a escuchar estas declaraciones. Todavía no le he preguntado por el tema más polémico y ya he hecho muchas referencias en estos 15 minutos de entrevista a la prensa, al diario Universo. Como conversábamos antes de la entrevista, yo creo que uno de los graves problemas planetarios. Negocios privados dedicados a la comunicación social, dedicados a proveer un bien público fundamental para la sociedad. Es una contradicción de base. Bueno, es una contradicción, pero tiene que haber medios de todo tipo. Supongo que defiende que haya medios de todo tipo. Sí, pero yo creo que debe haber más medios públicos, más medios comunitarios que no tengan ese conflicto. El lucro, el bolsillo y la comunicación social. ¿Y ya qué cree que prevalece cuando un medio es dueño de la banca y tiene que criticar a la banca? ¿Qué va a prevalecer? Pues depende. ¿El interés privado o el interés público? En Algo el New aprendido York en este Times oficio es responderle a la gente, no a los medios de comunicación. Ustedes se creen propietarios de la opinión pública. No, ustedes son propietarios de la opinión publicada. La opinión pública es la de nuestros pueblos y a ellos hay que contestarle. Ya váyanse, derrumben esos mitos, esos estereotipos de los políticos malvados persiguiendo a pobres periodistas y pobres medios de comunicación. Es al revés. Esa es la gente, esos medios de comunicación son los que han respaldado la dictadura, los que han callado con las represiones, con los atracos bancarios, etcétera, y son los que persiguen a los gobiernos que realmente queremos cambiar las cosas. Desmitifiquen eso, por favor. Hay una ley de prensa. ¿Qué es Anita Pastor? ¿Perdón? ¿Qué pasó con Anita Pastor? ¿Ah? Ya no está. Bueno, no decía que había independencia en los medios y que por el profesionalismo los periodistas garantizaban que hay independencia.
Vea, desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa y la voluntad del dueño de la imprenta. Bueno, eso es todo. Ustedes ven, pues esa entrevista la sacaron, creo, Anita Pastor. Bueno, esta entrevista ya pasó realmente hace algunos años, cuando, como ustedes lo ven ahí, el Correa todavía está obviamente joven. Pero decía mucho de la realidad, como lo manifestamos amigos. Dice mucho de la realidad, de lo que la gente, mucha de la gente no entiende. Y yo creo que eso es lo que se pregunta mucho. Muchos nos preguntamos cómo las actuales generaciones siguen votando por estos grupos de derecha y están con ese pensamiento de los grupos de derecha, de que lo importante es que no vuelva Correa, todo menos Correa, porque hay una sociedad que se ha encargado, que vivió la bonanza, digámoslo así. Los que salieron de los 90 y pudieron vivir esa pequeña bonanza, tuvieron sus hijos. Para estos tiempos esos hijos ya están grandes, ¿no? Esos hijos ya han vivido una estabilidad, bueno, ahora ya no en los últimos años, pero vivieron esa estabilidad que dejó Correa. Entonces, todo bien, todo tranquilo, todo bien, todo tranquilo. Listo. Y se creó el imaginativo de que la derecha creó esa estabilidad económica. ¿Ok? Entonces, cuando llegan ahora las nuevas generaciones con redes sociales, con todo lo que estamos viviendo, se han olvidado de estudiar un poco la historia y no se han dado cuenta realmente cuál es la realidad. O tal vez sus padres les han lavado tanto el cerebro que les han hecho pensar una cosa que no es la realidad, porque también ellos están con ese florindismo, como decimos, y se lo han traspasado a sus hijos, haciéndoles creer una realidad que no es, provocando lo que estamos viviendo, migración. Pobres, muchos de esos jóvenes no tienen esperanza. Dicen culpa de Correa, pero si Correa no está gobernando. Esa es la realidad. Y se van con la idea de que es culpa de Correa. Pero ¿cómo? Si no están gobernando, ¿cómo lo voy a culpar a una persona que no está en el poder? Me están lavando el cerebro. ¿Quién? Medios de comunicación. Es que no, lo importante es que no vuelva a Correa. ¿Cómo? Si no está gobernando. Ya no ha vuelto desde hace ya 8 años casi. Entonces, ¿cómo se le puede seguir culpando de todo a un grupo que ya no está en el poder? Ha tenido, claro, un poder en la Asamblea Nacional, pero ya no está en el poder. Y lo único que hemos visto es corrupción y escándalos. Y a pesar de eso, siguen con la cantaleta, apoyada por los medios de comunicación, que no les gusta que les digan sus verdades, porque rápido saltan enojados. Ok, amigos, este es el dato que tenemos para ustedes. No se olviden de suscribirse.